del grupo. Aleluya. Hoy martes 5 de enero del año 2021. Gloria al Señor. Hasta aquí nos ha traído el Señor. Aleluya, aleluya. Vamos a esperar que se conecten más personas. Gracias, amor. Aleluya, aleluya. Si usted puede compartir o darle un like para que los demás puedan encontrarlo. Gloria al Señor. Creo que está frisadito. Aleluya. Ahora allí. Aleluya, aleluya. Aleluya. Bienvenida mi hermana Astrid. Aleluya. Gloria al Señor. Dios me la bendiga. Bienvenido Gustavo García. Creo que es mi mamá. O bueno, cualquiera de los dos que estén allí conectados. Bendiciones en esta mañana. Hoy quiero compartir con ustedes un salmo que tocó mi corazón en esta mañana, en mi devocional con el Señor. Y es que nosotros tenemos algo en común, todos en esta tierra. No hay ninguno que no persiga algo. Todos perseguimos algo, ¿cierto? Y es en común, y es la felicidad. Todos queremos en esta vida ser felices, acá, tener deleites. Por eso que nos aferramos a muchas cosas o corremos a muchas cosas para hallar felicidad, para hallar gozo. Y a la mayoría de personas nos gusta estar con gente que nos haga sonreír, que nos haga ser feliz. Muchas veces nos casamos en búsqueda de la felicidad, buscamos amistades para ser felices. Todo es con el propósito. Creemos que en el dinero está la felicidad y por eso nos aferramos a él. A veces creemos que la comida es la felicidad y nos aferramos a ella. O el televisor o el teléfono, muchas cosas, corremos a eso. Pero la palabra de Dios en esta mañana ha hablado a mi vida, en este quizás segundo día, digamos así, de propósito en este año, y es en el Salmo 16:11. Dice: me mostrarás la senda de la vida. Y más adelante ahí dice: en tu presencia. En tu presencia, dice el salmista al Señor, hay plenitud de gozo. Hay gozo pleno, no medio. La felicidad en este mundo es momentánea. El gozo es momentáneo. Y a veces no es completo. Mi papá siempre me dice: mi felicidad fuera completa si yo tuviera a todos mis hijos acá. ¿Por qué? Porque en cierta forma yo le doy felicidad al estar con él, pero les hace falta sus otros dos hijos. Entonces su felicidad no es completa. Pero cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, tenemos felicidad, tenemos gozo pleno. Entonces, si usted está persiguiendo la felicidad o el deleite o gozo, está buscando satisfacción o satisfacer su vida, salir del aburrimiento de su vida quizás o de la soledad de su vida en otras cosas, en el teléfono, no sé, en distintas cosas que corremos, en el dinero, en la comida, no vaya a ellos. Estamos corriendo en la dirección equivocada. Es en la presencia del Señor donde hay plenitud de gozo. Y le decía al Señor: Señor, no quites de mí tu presencia. Quita todo si quieres, pero nunca apartes de mí tu presencia. Así que yo le invito, querido amigo, que no importa la etapa de su vida que usted esté viviendo, si es joven, rico, pobre, viejo, lo que sea que usted, como usted se defina, vaya siempre a la presencia del Señor. Busque momentos de intimidad con Él. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha querido, el plan redentor del Señor, el Evangelio es Dios con nosotros, es Emmanuel. Ese Dios del cielo quiere estar con nosotros, porque es en su presencia donde nosotros realmente vamos a encontrar deleite y satisfacción. Y pruébalo y verás que la palabra del Señor, no la mía,
es verdad en esta mañana. Así que vamos a dar gracias al Señor, todos juntos allí. Vamos a decirle: Señor, háblanos a través de tu palabra en esta mañana. Invítalo a estar en este momento de devocional. Toma tu Biblia, no solamente me escuches a mí. Hay poder cuando tú abres tu Biblia, créame, hay algo sobrenatural. Cuando tú abres tu Biblia, cuando tú lees la palabra del Señor con reverencia, con amor, con pasión, Él va a hablar a tu vida. Así que todos juntos demos gracias en esta hora. Bendito Señor, amado Dios, gracias te damos, Señor, por tu presencia, por tu gozo, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Jesús. Gracias, Señor. No apartes de nosotros tu presencia, tu Santo Espíritu, Señor. Bendíganos en esta mañana una vez más, Señor, a través de tu palabra. Llena, Señor, cada vacío que hay en nosotros con la plenitud de tu gozo, al estar en tu presencia y al hablarnos, Señor, a través de esta palabra preciosa. Jesús, enséñanos, Señor. Enséñanos en esta hora. Redarguye nuestro corazón a través de tu palabra y acércanos más a ti. Bendecimos tu nombre, damos gloria a tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados. Espero que usted esté abriendo su Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13. Hoy estamos en nuestro devocional 159. Dice así en el nombre de Jesús. Y quizás más adelante pueda ver sus comentarios. Ya sé que están conectadas mi hermana Tania, Candelaria, Wendy, mi hermano Loel Burton, Alba Patricia, Yesenia Canales. No veo a mi hermana Belkis Burton. Ya la vi. Bendiciones y besos para esa hermosísima dama. Aleluya. Entonces aquí estamos. Gloria al Señor. Vamos a comenzar a leer. Capítulo 13, versículo 1. Dice así: He aquí un varón de Dios. Quiere decir un profeta. Pero aquí dice un varón de Dios para hacer una diferencia, y le voy a decir por qué. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar palabra de Jehová y dijo, o sea, Jeroboam, que era el rey de aquel entonces, del reino que ya había sido dividido, el reino del norte, de las 10 tribus. Recuerden que él había hecho altares donde adorar, y aquí estaba en Betel, en un altar adorando allí. Y entonces este varón de Dios, que era un profeta, se paró allí en ese altar, dice, y clamó: altar, altar, así ha dicho Jehová. Le habla al altar y a él dice: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá, dice, un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Este varón de Dios, profeta, estaba hablando, profetizando sobre un rey más adelante, sobre Josías, 300 años, sobre este hombre que 300 años después aparecería y haría esto. Lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes, más adelante lo vamos a estar leyendo, cómo se cumple esta profecía. Y dice el versículo 3, y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta señal, dice, esta es la señal de que Jehová ha hablado. ¿Cómo sabrían que era un profeta de Dios? Porque se cumpliría la palabra, ¿cierto? Pero él estaba profetizando una palabra que iba a ser cumplida 300 años después. Pero para que Jeroboam pudiera creer, él hizo una señal de que realmente era Jehová el que estaba hablando, o Jehová a través de él dio señal. Dice, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. O sea, lo que tú hiciste, tu sobra, poniendo un altar que no era la voluntad del Señor, que no estaba en la voluntad del Señor, será quebrado, y la ceniza, lo que allí se sacrificaba, será tirado en tierra, ni siquiera será tomado en cuenta por el Señor. Dice el versículo 4, dice, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano sobre el altar, dijo,
desde el altar, perdón, desde donde él estaba extendió su mano y dijo, prendedle. La mano significaba autoridad. Un rey podía, el poder y la autoridad de ese rey se demostraba cuando decía prendedle, cuando hacía una señal contra esa persona. Dice, prendedle. Dice, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. O sea, quedó ahí tiesa y seca de aquel rey Jeroboam. Dice, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. El poder de Jeroboam ante Dios se secó, se marchitó, se secó y quedó ahí inmóvil, sin poder hacer nada. Y su altar, sus obras, lo que quemaban allí, también. Dice, entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Después suplicó por misericordia y el varón de Dios oró a Jehová. Dice, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Wow, qué poder. Dice, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Prácticamente el rey estaba comprando a este varón de Dios, a este profeta, porque aún con toda la profecía que Dios le dio y que sería cumplida porque Dios le dio señal, este varón quería comprarle dándole un presente, dándole comida y dándole bebida. Dice, pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo. No comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me ha ordenado por palabra de Jehová. Y quiero que usted marque eso, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. O sea, no te vuelvas por donde viniste, ni siquiera retrocedas. Ni comas en Betel, ni comas nada, ni bebas nada allí. Mire, al parecer Betel se había convertido en un lugar de adoración pagana. ¿Por qué? Porque este rey Jeroboam había alzado ahí altares altos donde adoraban y quemaban incienso, pero no a Dios. O sea, era con la intención de un Dios y diciendo que ese Dios lo sacó de Israel. Recuerden los becerros que puso extremo a extremo de esas 10 tribus sobre las que él gobernaba, pero no era Dios a quien adoraban. Entonces se había convertido en eso y habían profetas allí también que no eran profetas bajo la voluntad del Señor, bajo la tribu de Leví, no Señor, sino que Jeroboam pagaba a ellos para que fuesen sacerdotes. Dice el versículo 11, moraba entonces en Betel un viejo profeta, dice, el cual vino, dice, su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre la palabra que había hablado el rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? A mí me intriga esta parte de la Biblia muchísimo. Le voy a decir por qué. Ahí en ese lugar Betel había profetas. Más adelante vamos a ver que Elías y Eliseo, ellos se reunían allí también. Parece que habían escuelas ahí de profetas y todo esto. Pero en ese tiempo yo creo que este viejo profeta se asombró de la palabra del Señor que vino allí por medio de por eso lo llama varón de Dios. No lo llama profeta. Era un varón de Dios, pero en realidad era un profeta. Profetizó. Pero he aquí la diferencia de él contra los profetas que habitaban en Betel. ¿Por qué? Porque no dijo que era un varón de Dios el viejo profeta que estaba allí, sino un profeta. Dice, ¿por qué camino se fue? Él se intrigó. Dice, y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme un asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado bajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino a Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar.
Porque por palabra de Dios, y quiero que marque eso, porque por palabra de Dios me ha sido hecho, no comas pan ni bebas agua de allí, ni regreses por el camino por donde fuere. Dios se lo declaró a él claramente, no hagas esto. Dice el versículo 18, y el otro le dijo, mintiéndole, un profeta mintiendo. Pero recordemos de dónde era, de Betel. Dice, yo también soy profeta como tú. Y un ángel, imagínense, me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Miren lo que, y aquí hay una parte que dice que ni aún un ángel del cielo viniere y hablarle otro evangelio que no es este, nosotros no podemos creerle. Porque la palabra de Dios está sobre todas las cosas. Este varón creyó a la palabra de un profeta y olvidó lo que venía de la palabra de Jehová, que le había dicho, no comas, no bebas, ni te devuelvas por el camino en que viniste. Dice el versículo 19, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Él ni siquiera buscó allí la dirección de Dios, o sea, olvidó que era Dios quien le había dicho desde un principio, creyó más a la palabra de un profeta que venía de Betel, que Dios no estaba agradado de esos profetas. Dice, y aconteció que estando ellos en la mesa, y me intriga esta parte, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. O sea, Dios habló a través del mentiroso, del profeta, del mentiroso. Dios utilizó a este profeta que era mentiroso. Y ahí me viene a reflexionar sobre eso, ¿no? Es increíble, o sea, como Dios entonces también lo utilizó, pero también utilizó a Balaam, ¿es que se llamaba? Que era un profeta también. ¿Me acuerdas? Balaam, ¿no? Entonces, Dios usa aún a mentirosos. Pero ¿qué pasa? Que eso no quiere decir que Dios aprueba al mentiroso, pero Dios le usa. Dios puede usar a cualquiera, Él es soberano, pero esto no quiere decir que Dios apruebe a esa persona. Pero Dios lo utilizó, dice, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. O sea, Dios le había dicho, le había prescrito el mandamiento, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieres pan ni bebieres agua. Dice, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Dios no quería que este hombre se contaminara con todo lo que la comida, la bebida, ni el caminar, ni el andar de Betel. Y sin embargo él lo hizo. Y le dijo, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres, no vas a ser enterrado ahí. Dice, cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto a su cuerpo. O sea, lo mató el león y él se echó al lado de ese cuerpo, y el asno también se echó al lado del cuerpo. Díganme ustedes si no era un juicio de Dios allí, dominando la cadena alimenticia, dominando sobre el león. Y dice, y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al camino, y vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él dijo. Se dio cuenta que era verdad lo que este profeta había dicho, y habló a sus hijos y le dijo, ensilladle un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaba junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. ¿Por qué? Entonces, hermano, tremendo el castigo, ¿no? Porque Dios castigó a su profeta, porque era un profeta de Dios, más que castigar al profeta que mintió. Pero ¿qué pasa? Que si Dios no cumplía su palabra,
su profecía, o iba a ser mentiroso, venía más mentiroso iba a ser el que había profetizado que el propio mentiroso que le tentó a este varón de Dios. Y Dios tuvo que cumplir su palabra aquí. Dice, entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en el sepulcro y le endecharon, o sea, lloraron, o sea, le velaron, quizás lloraron, hicieron duelo diciendo, ay, hermanos míos, este profeta se lamentó de lo que había sucedido. Dice, y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterrarme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Pone mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá. O sea, yo creo que este profeta al principio dudó que ese hombre era varón de Dios y que lo que había profetizado era verdad. Pero aquí él se dio cuenta, dijo, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó, de Samaria. Y así fue. Él quería que le enterraran junto a él y no quería que quizás su cuerpo como estuviera en otro lugar, porque él sabía que se iba a cumplir lo que este profeta había dicho. Dice el versículo 33, con todo esto que sucedió, con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino. Sigue haciendo lo malo, dice, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quienes quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. A quien él quería, dice, y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. He aquí la importancia de que Dios es el que llama, Dios es el quien capacita, Dios es quien dice, este es el que quiero que sea sacerdote, y Dios ya había dicho que su voluntad era que los de la tribu de Leví, del linaje de Aarón, fueran los sacerdotes, ¿cierto? Los que trabajaran y ministraran para él. Pero este rey puso su voluntad sobre la voluntad de Dios, haciendo fiestas en el mes que no debían y poniendo a sacerdotes a quienes no debían. Dice profecía, el capítulo 14, dice profecía de Ahías contra Jeroboam. Dice, en aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Dice, y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Me llama la atención que porque él no quería que el mismo profeta que le había profetizado a Jeroboam un tiempo atrás de que él iba a ser rey, de que el reino de Israel iba a ser dividido y 10 tribus le tocaban a él, no quería que fuese visto, que su mujer fuese vista allí, que ella consultaba a un profeta de Dios, a un hombre de Dios. Tremendo, ¿no? Hasta donde había llegado él también. Dice, y toma en tu mano 10 panes y torta y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam le hizo así, y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Ya era viejo, ya era un profeta viejo. Dice, mas Jehová había dicho a Ahías. Wow, qué tremendo. En la vida de estos profetas Dios les hablaba y les revelaba su palabra. Y dice, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás. Dios le dijo todo lo que iba a tener que decir, lo que iba a decir. Pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Pero mire lo que dice. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, el proceder, el caminar de esta mujer, al entrar ella por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? ¿Por qué te disfrazas? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura.
Ve y di a Jeroboam, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David, te lo entregué a ti, y tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón. Dice, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas, o sea, a mí me olvidaste. Por tanto, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre de Israel, y borraré la prosperidad de la casa de Jeroboam como se barra el estiércol hasta que sea acabada. Wow, prácticamente lo llamó estiércol a la inmundicia, al pecado, a su linaje. Y así se cumplió. Vamos a ver más adelante en el capítulo 15 cómo se cumplió esta profecía hasta que sea acabada. Dice el versículo 11 del capítulo 14. Dice, el que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño. Y mire lo que dice, y todo Israel lo endechará, se lamentará por eso, y le enterrarán. Dice, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel. O sea, este era un niño, quizás este niño todavía no estaba consciente del pecado de su papá, ni participaba de las obras de su padre. Y Dios decidió llevárselo porque halló en él algo bueno en casa de Jeroboam. Dice el versículo 14, Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en ese día, y lo hará, dice, ahora mismo. Dice, Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los, dice, pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Pecó él, hizo pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual él había mandado por su siervo el profeta Ahías. La palabra de Dios se cumple, mis amados. Dice, los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Y este no es este libro que estamos leyendo. Hay tres libros que los libros de Reyes mencionan, que está el libro de los Hechos de Salomón, está el libro de las historias de los reyes, y más adelante vamos a ver de las crónicas de los reyes. Dice, el tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab su hijo. Este fue en el reino del norte. Ahora vamos a ver reinado de Roboam, que era el hijo de Salomón, que reinaba en el reino del sur, que era Judá y Benjamín. Dice, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Dice, de 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad de Jehová. Dice, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Bendita sea Jerusalén, aleluya. Dice, el nombre de su madre fue Naama, y me llama la atención que 2 veces se repite esto. Dice, el nombre de su madre, o sea, de Roboam, fue Naama, amonita. Amonita, un pueblo enemigo de Dios. Dice, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Parece que ellos veían un árbol y ahí hacían un altar, lo decoraban
y ahí hacían un altar en ese árbol frondoso para adorar a otros dioses. Hubo también sodomitas. Sabemos que sodomitas viene una palabra de Sodoma, que era la ciudad donde se practicaba mucho la homosexualidad, rituales que contenían sexo ilícito, y eso es sodomismo. Dice, hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Dios abominaba esto, los abominaba. O sea, quiere decir que Dios tenía asco de esto. Dice, el quinto año el rey Roboam subió, al quinto año del rey Roboam, con tan solo 5 años de reinar Roboam, el hijo de Salomón, dice, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Este rey que daba refugio de Egipto a muchos, dice que él se levantó contra Roboam y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. Imagínense todo lo que había dejado Salomón en riqueza. Dice, y lo saqueó todo. O sea, tomó de ello. Dice, también se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Dice el versículo 27, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Parece que sí sitió, o sea, saqueó y todo, pero no tenía el suficiente poder Egipto en aquel entonces para vencer todavía a Judá. Dice, cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban a estos escudos. Habla de esos escudos de primero que eran de oro y luego aquí él los sustituyó por bronce y los ponían en la cámara de los que la guardan, de los de la guardia. Dice, los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Entonces habrá libro de los reyes, habrá del libro de los reyes, de historia de los reyes de Israel, de las crónicas de los reyes de Judá, y también habla de los hechos de Salomón. Entonces habrán libros que no están en la Biblia, pero yo creo que ellos inspiraron también o fueron de ayuda a los que escribieron la palabra del Señor o los que escribieron los libros que están en la Biblia. Dice, y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Entre el reino del norte y el reino del sur siempre hubo guerra. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Dice, el nombre de su madre, y lo repito otra vez, fue Naama, dice, amonita, y reinó en su lugar Abián, su hijo. Me llama la atención que se repite 2 veces el nombre de ella y lo busqué. Y dice que este nombre, que a pesar de que era una amonita, una del reino de un pueblo enemigo de Dios, que hacían abominaciones también contra el Señor, pero esta mujer, el nombre de ella significaba placer. ¿Qué pasa? Que ella fue mujer de Salomón y lo que le dio a Salomón fue placer. Fue un hijo de placer. ¿Quién? Roboam. Bueno, mis amados, de verdad que ha sido un placer muy grande estar con ustedes, compartir la palabra del Señor. Me encantaría ver los comentarios. Vamos a ver si puedo desde acá. A ver si me da tiempo. Llevamos 33 minutos solamente. Quiero ver los comentarios de todos ustedes. Pero tal parece que no me quiere ayudar. Dice mi hermano Lowell, amén. Amén, me gusta ese amén. Me conformo con ese amén. Dice, buen día, gracias a Dios. Hoy logré conectarme, dice Eugenita Hidalgo. Gloria al Señor, mi hermana. Que Dios nos ayude a todos para estar de verdad conectados. Saludo a la hermana Ana Carabalí. Aleluya. Dice mi hermana Wendy, dice, con esa acción de hablar por medio del mentiroso, Dios se impone sobre Satanás. Así es, se impone y usa Dios a quien quiere, como quiere, cuando Él quiere. Aleluya. Dice, a ver, no veo más comentarios, pero les prometo que al salir de acá voy a estar leyendo. Bueno, mis amados, Dios me les bendiga, que tengan un día hermoso, lleno de la paz y el amor del Señor. Que todas sus tristezas sean borradas en el día de hoy. Vaya a la presencia del Señor. Busque un lugar especial. Dios quiere siempre estar con usted. Vaya allí en la intimidad. Busque un lugar. Ponga quizás una melodía que usted sepa que le va a agradar al Señor. Empiece a dar alabanzas a su Dios. Empiece a adorar, a buscar la presencia del Señor. La palabra del Señor dice también que los que les buscan, dice que no tendrán falta de ningún bien. Ese es el Salmo 34.
creo que 7, no tendrán falta de ningún bien. Y el Salmo de hoy, que le leí, el Salmo 16:11, dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces, ¿qué más bien que el gozo del Señor en nuestras vidas? Dios te bendiga, te amo mucho y nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Dios me les bendiga. Chao, chao.